Bienvenidos a todas y a todos, soy Juan Carlos Palacios. Muchas veces nos preguntamos qué es el cambio climático, y el cambio climático tiene que ver con estos cambios de temperatura media que tenemos en el planeta, producto de los gases de efecto invernadero que han salido por algunas acciones antrópicas que básicamente están sustentadas en haber, si utilizo el término, desenterrado la energía que hemos tenido en la Tierra, que tiene que ver con el carbón, que tiene que ver con el gas, que tiene que ver con el petróleo, y al haberla usado para generar energía, hemos liberado mucho carbono al ambiente. Ahora, esta generación de energía en los últimos 200 años ha producido un desarrollo importante en la humanidad. Sin embargo, no es menos cierto que también ha generado una problemática. Hoy día tenemos el privilegio de tener a estos grandes amigos científicos que nos van a contar muchísimo sobre el problema del cambio climático y los bosques. Primero nos acompaña Gustavo Solano Garro. Él en este momento está en Lima, sin embargo, él es costarricense de nacimiento. Segundo, tenemos a Jofre Aguirre desde la Universidad Nacional de Loja. Y para cerrar, tenemos a Mario Añasco desde la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, en Imbabura, en Ecuador. Hoy vamos a ver desde la gestión forestal sostenible cuáles son los elementos que nos van a permitir poder aportar para generar una mitigación, una adaptación y al final una lucha contra el cambio climático. No olviden, aquí en la Ruta Sacha siempre estamos identificando buenas prácticas forestales que nos permitan llegar hasta el año 2030 para poder contar que sí, efectivamente, hemos hecho bien la tarea dentro del sector forestal y hemos generado cambios positivos. Desde esa óptica queremos que vean ustedes, queremos compartir el siguiente video para entrar al conversatorio. El tema de la fotografía me llevó a un lugar que es espectacular. Mi enfoque es efectivamente hacia los temas de naturaleza, a los temas ambientales, pero también a los temas sociales. He ido viendo el proceso del cambio climático de alguna forma. El mejor indicador de un cambio climático es precisamente el agua. Nosotros vemos que muchos ríos, muchas quebradas se están secando. Eso está íntimamente asociado al tema del cambio climático. No hay que llevar mucho también por pesimismo, porque yo sí siento de que hay una conciencia ciudadana que se ha ido incrementando precisamente por estos temas, por ejemplo, que impulsa Sacha, que hay en las cuales va haciendo conciencia de la necesidad de ser mucho más proactivos en el proceso de conservación de bosques, de buen manejo de los recursos naturales, de buen comportamiento en términos de uso de recursos hídricos. Yo he ido viendo un proceso de evolución en las prácticas de las empresas madereras. Hay un proceso de evolución, hay que reconocerlo. Se exigen establecer prácticas del manejo y la gestión de los bosques. También es importante reconocer, hay algunas cuantas empresas que han ido cambiando ya del proceso extractivo, bajo planes de manejo, al establecimiento de plantaciones. Hay que dar un cambio significativo, un salto cuantitativo en calidad sobre el concepto de lo que significa sembrar un árbol. Se puede sembrar uno, se puede sembrar miles, pero si no hay la conciencia de por qué lo estoy haciendo, eso va a ser intrascendente. Sembrar un árbol es de muchísima responsabilidad. La forestación, la reforestación debe ser parte de la cultura nacional de todos los ciudadanos, que debemos asumir como un compromiso frente a nosotros como sociedad actual, pero también con una responsabilidad frente al futuro y a las futuras generaciones. Aprendamos a salir de la cotidianidad ciudadana y ir a reconocer lo que tenemos como patrimonio natural. Me parece que ahí hay una gran responsabilidad
ciudadana de volver los ojos hacia lo verde, hacia la naturaleza. Y además, cuando salimos al campo, estamos contribuyendo a movilizar una economía nacional, una economía local. Muy bien, luego de haber visto este video, quiero presentar nuevamente a Gustavo Solano Garro. Debo contarles a todos ustedes que él es el director ejecutivo de la plataforma Sacha Unidos. Gustavo, dentro del concepto de bosques y cambio climático y los proyectos que tú estás desarrollando en este momento, quisiera iniciar esta conversación un poco para que nos cuentes cuál es la visión de las diferentes actividades y acciones que tienes en los proyectos en este momento y cómo estos proyectos logran mitigar, logran adaptar y logran generar una lucha real contra el cambio climático. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, está claro de que realmente estamos ante un problema, y es un problema de cambio climático que tiene efectos, y tiene efectos principalmente sobre poblaciones y personas vulnerables. Hablemos un poco realmente de las acciones que se están implementando, que se deberían de implementar también, que se deberían de escalar. Y aquí es importante considerar que los ecosistemas son un actor clave en la mitigación, pero también en la adaptación del cambio climático. Ya, de hecho, el último reporte de las Naciones Unidas nos indican, del IPCC, nos indican que estamos, como decimos, a la vuelta de la esquina de tener efectos drásticos si no hacemos nada, y que ya muchos de esos efectos se están viendo reflejados en muchos de nuestros países, y que definitivamente pues hay que acelerar estas buenas prácticas. ¿Como cuáles buenas prácticas? Vamos a ver, y eso es importante. Primero que todo, la conservación del bosque. Y aquí hay muchos ejemplos en Latinoamérica de la conservación a partir, por supuesto, de lo que es el establecimiento de áreas naturales protegidas como un elemento, pero también no solamente dentro de estas áreas naturales protegidas, sino lo que está cerca, lo que está limitando en esas áreas naturales protegidas, como es el bosque remanente. Y aquí estamos viendo algunos ejemplos que podemos citarlos, como en el caso de Perú, en la zona de Madre de Dios, en el cual tenemos cerca de 2 millones de hectáreas que se están manejando productivamente, y al manejarse productivamente también se están conservando. No podemos en estos momentos ver mapas, pero les comento que si los visualizáramos podríamos ver cómo alrededor la deforestación ha ido avanzando, y cuando se deforesta se emite carbono que se junta con el oxígeno, y eso es el CO2, que es un gas, pues como les decía, bastante importante dentro de lo que es el cambio climático. Y como hablábamos, esta deforestación que está siendo evitada por buenas prácticas de manejo forestal sostenible ya se está dando en muchos países latinoamericanos. Nosotros estamos trabajando en un proyecto muy bonito. Es un proyecto que no tiene que ver con mitigación, pero sí con adaptación al cambio climático. Una buena práctica que no la enseñan o que no las enseñaron los libros modernos, sino que nos las han enseñado los antepasados, los incas y preincas. Y esto es muy interesante porque también estos conocimientos ancestrales son ahora un elemento que lo estamos utilizando para adaptarnos al cambio climático. Y este es el caso de sembrar y cosechar agua de lluvia. Yo siempre digo que sembrar agua no es tomar una gota de agua y que la sembremos y después salga una catarata. No, no es así. Es realmente que empecemos a utilizar las hondonadas naturales que están en las cuencas altas, que utilizando material que es un material como la arcilla, sin utilizar plástico, sin utilizar concreto, podamos hacer un dique y empecemos a captar esa agua de lluvia que si no la captamos se pierde. Corre, se va al mar, en los momentos que la necesitamos no va a estar ahí, y lo peor es que al correr genera desastres naturales. Y esta siembra y cosecha de agua, que fue una técnica, como les dijimos, que ha sido desarrollada en Perú,
con el proyecto, que es un proyecto de la Unión Europea, ejecutado por dos organizaciones, AIDER en Perú y FONAFIFO en Costa Rica. Lo que se ha logrado es que se ha transferido este conocimiento a un país que, si bien se ha definido como un país verde, campeón mundial en el ambiente, tiene problemas de agua. Aunque no parezca, y a pesar de que tiene casi un 52% de cobertura forestal, tenemos graves problemas en Costa Rica. Y al transferir este conocimiento, hemos podido empezar a desarrollar, a construir una serie de reservorios que ya están dando sus frutos. En 3 años hemos logrado construir cerca de 50 reservorios, pero lo interesante con esta técnica es que es una técnica muy rápida y muy barata. Para construir un reservorio duramos 10 días, nos cuesta $5,000 aproximadamente y empezamos a ver los efectos rápidamente. Lo interesante es que hemos adaptado muy rápidamente esta actividad. Sé que tenemos poco tiempo y entonces por eso quisiera cortar ahí y después explicarles más al respecto. En realidad no era cortar, más bien era ver la posibilidad de que un proyecto como estos pueda hermanar a otro país, por ejemplo, Ecuador. Definitivamente, Juan Carlos, y algo que es muy importante es que hermanar países, hermanar regiones, hermanar provincias, nos permite también transferir conocimientos. Y esos conocimientos nos permiten ser más eficientes en el uso de los recursos escasos. De hecho, en estos momentos se está trasladando esta experiencia que ya fue adaptada a Costa Rica, a Nicaragua y a El Salvador. Entonces, Sacha, como una de las plataformas de transferencia de conocimientos, creo que va a ser un elemento muy importante para que podamos dar a conocer estas buenas prácticas y que además de que se den a conocer, también pueda hacer esas articulaciones y conexiones entre países o entre regiones, de manera tal de que esa hermandad que estamos promoviendo sea una hermandad, de ganar-ganar. Muchas gracias, excelente esta primera intervención. Realmente lo que tú nos has contado es justamente el espíritu de Sacha, como tú lo dijiste en la última parte. Queremos mostrar buenas historias que pueden ser replicadas, pero yo quiero atar la parte que tú comentaste de estas buenas prácticas con Jofre. Jofre tiene muchos años en la Universidad Nacional de Loja, que es además la universidad que tuvo la primera facultad de ingeniería forestal en el Ecuador y que tiene muchísima historia. Además, Jofre ha hecho varias especialidades dentro del sector forestal, pero también es un profesor, un catedrático que está permanentemente formando alumnos. Lo que quisiéramos conocer es qué está haciendo la universidad, cuál es el enfoque de la universidad en este momento dentro de la Facultad de Ingeniería Forestal, de manera que podamos todos entender que existen nuevas generaciones para poder llevar adelante estos procesos. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto realmente poder compartir con ustedes. Bien, una buena pregunta que me hacía y quiero hilar en esas circunstancias es de que nosotros, los proyectos de investigación que hemos logrado hacer, siempre lo hemos hecho con los estudiantes, o sea, tratando de que los estudiantes universitarios, a través de sus tesis, se vinculen a los diferentes proyectos que hemos ido ejecutando. Entonces, yo creo que ahí está la mejor manera de ir traspasando esas investigaciones, esos conocimientos generados, ¿para qué? Para que el futuro profesional forestal y de otros campos también que formamos, agrónomos, agrícolas, ambientalistas y veterinarios que son de esta facultad, entonces vayan poniendo en práctica realmente lo que se está generando como conocimiento, porque ahí siempre ha habido una desvinculación muy fuerte entre lo que significa la academia y a veces luego el mercado laboral, ¿no? Entonces yo creo que cuando el profesional sale con esta visión, aparte del técnico, la cuestión social y más que todo de la cultura ambiental, de que estamos atravesando un problema realmente bastante fuerte, creo que es muy valioso esa iniciativa. Y les comento algo, tuvimos un gran proyecto de ver cómo funcionan las especies forestales
en el trópico. Entonces, aprovechando que tenemos una estación experimental en el PADMI, que es o que pertenece a la provincia de Zamora Chinchipe, hicimos un experimento de aproximadamente 10 años para generar la dinámica de crecimiento de las especies forestales que más se aprovechan. Las especies que más se aprovechan de la Amazonía posiblemente es el Terminalia amazonía, Posituenia macrofila, la Foensia acuminata, bueno, especies que básicamente no se sabía cómo podían responder cuando estén plantadas. Porque casi siempre lo que se ha hecho en el país y las instancias correspondientes, pues, eran sembrar pachaco o sembrar Cordia leodora y posiblemente una especie por ahí que se me escapa. Entonces, lo que generamos ahí fue súper importante, bastante importante, porque está publicado de que cuáles son las especies que prometen, y entonces ahí está justamente para que se utilice esas especies actualmente para la restauración, como un poco ya más, no solamente en el aspecto comercial, que aunque no hay que olvidarse, pero es súper importante esa parte, ¿no? Otro aspecto importante también que quería comentarles es de que tenemos una red de parcelas permanentes, actualmente son 15, cada parcela tiene 1 hectárea y ahí se monitorea lo que pasa en esas parcelas, especialmente en lo que significa pues, la dinámica sucesional, o sea, qué especies desaparecen, qué especies aparecen, y entonces eso se puede vincular, o sea, de hecho ya se ha vinculado perfectamente con algunas ideas de lo que es el cambio climático, ¿no? Algunas especies se han hecho mucho más estabilizadas en esa zona, ¿no? Entonces tenemos parcelas permanentes en el bosque seco, parcelas permanentes en el bosque andino y parcelas permanentes en el bosque húmedo tropical. Entonces, cada 5 años se hacen remediciones. Igual, claro, con investigadores de la universidad, como líderes en este caso, y también con muchachos jóvenes universitarios que hacen sus tesis de grado ahí y también de posgrado, y justo entonces se vinculan perfectamente, ¿sí? Yo creo luego, ya hemos estudiado, y es bastante interesante, pues, ya relacionado directamente al cambio climático. Monitoreamos los páramos, bueno, lógicamente con el apoyo, en estrategia con instituciones del Estado, entonces hemos monitoreado los páramos, a ver, del Podocarpus, ¿no? Del Parque Nacional Podocarpus, a ver cómo funciona, qué es lo que está pasando con los páramos. Entonces, ahí algunos investigadores nuestros, igual llevamos ya como 15 años en esta red Gloria y en la red Bosques, justamente haciendo monitoreo de los páramos y de los bosques altoandinos. Hay unos resultados bastante interesantes, ¿no? Hemos hecho modelamientos con algunas especies en algunos escenarios, especies forestales principalmente, en algunos escenarios de cambio climático. Entonces, muchas especies seguramente van a subir un poco más arriba en altitud. Es algo que posiblemente lo estamos ya comprobando acá en el sur del Ecuador. Excelente. Jofre, tengo ahí una inquietud interesante y usted ha hablado de 2 redes de las cuales ustedes también son parte. Estas redes son redes nacionales, son redes regionales, son redes latinoamericanas. Sí, son redes regionales. Funcionan a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, con ellos hemos estado trabajando. De hecho, somos partes y hemos hecho algunas publicaciones relacionadas a esta información que ya se ha generado, repito, nosotros en este caso, pues, estudiando los páramos del Podocarpus y otras universidades de otros páramos del Ecuador como tal, ¿sí? Entonces, eso ya seguimos trabajando, no es que se ha terminado, pero más o menos para darles como una iniciativa y avanzar a decir todo lo que de alguna manera quisiera compartirles. Luego, hemos estudiado sobre los procesos ecológicos especialmente de la vegetación andina, y en 3 aspectos fundamentales: la regeneración natural, los bancos de semilla de los bosques y la dinámica sucesional de las especies ecológicamente más importantes de esos bosques. Y créanme lo que las cosas son bastante interesantes, entonces nos dan las bases justamente para lo que significa luego hacer la restauración ecológica. Entonces, miren, yo acabé de hacer un proyecto justamente viendo qué pasa debajo de las plantaciones de pino y eucalipto realizadas acá en el sur del Ecuador. Y entonces las especies que van apareciendo ahí como sucesión nos dan la perspectiva de que si se maneja adecuadamente los claros,
en esas plantaciones de pino y eucalipto, podríamos tener a futuro una vegetación secundaria con algunas especies muy importantes como Glucia lata, como Mircinia andina, como Riopanas rosei, que son típicas de los bosques andinos. Entonces, ahí hay información muy importante realmente, tanto de adaptación como de la situación de restauración. Y finalmente hemos incursionado en lo que significa la restauración. Restauración tratando de... Y aquí hicimos, actualmente la Universidad de Loja acabó de hacer su llamado para proyectos de investigación este año, y entonces muchos proyectos han sido aprobados en este ámbito de la restauración, ¿sí? Para trabajar mucho en los escenarios de referencia y lógicamente en las especies que podemos recomendar como universidad para que se utilice en todos esos proyectos de restauración ecológica. Entonces, yo creo que esos resultados, algunos ya preliminares que tenemos, van a ser muy importantes para el aporte a estas condiciones justamente de apoyo a través de la investigación de las universidades para las diferentes instituciones que tienen que estar encargadas en todos estos procesos como tal. Jofre, muchísimas gracias. Realmente es un ejercicio extraordinario el tratar de compilar tanta información, tanto conocimiento en tan pocos minutos, pero usted ha hecho un recorrido importante de lo que está haciendo la universidad, cómo trabajan con los estudiantes y cómo han generado estas redes. Y allí es lo que a mí me parece un tema extremadamente importante. Yo voy a tomar el tema de las redes y también un tema fundamental que usted comentó, que no solamente están trabajando en temas forestales, sino también de las otras carreras, porque allí quiero pasar a una pregunta a Mario Añasco. Con Mario, pues, hemos trabajado en muchos procesos. Estoy seguro que hoy, Mario, tú nos puedes comentar cuál es esa experiencia que tú has tenido con estos proyectos. Además, conocemos todo ese historial de la red de agroforestería de la cual eres parte con las universidades colombianas. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad de compartir algunos pensamientos y algunos sentimientos y algunas experiencias. Sí, bueno, el tema de redes tiene una historia interesante. Allá por los años 80, 90, la FAO promovió en América del Sur, fundamentalmente en la América Andina, este concepto de red. Y en Ecuador fue uno de los países que más años perduró la red agroforestal ecuatoriana, ¿no? Esta red desarrolló varios programas de capacitación con campesinos, con indígenas, con comunidades, tanto en la sierra, fundamentalmente algo en la costa y algo en la Amazonía, ¿no? Entonces, este concepto de red se nos quedó grabado, se nos quedó en el corazón, en el cerebro y sobre todo porque teníamos resultados en el campo. Es decir, la agroforestería en el Ecuador, desde mi punto de vista, es una de las propuestas que mejor alineadas están, no solamente con el cambio climático, sino con el tema de la protección, la conservación de la biodiversidad, el tema de conservar y recuperar los suelos. El suelo, después de la deforestación, son los dos mayores problemas ambientales que tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Sabemos, la cordillera de los Andes también nos ayuda a tener estas áreas con laderas muy pronunciadas, donde mucha de la agricultura, sobre todo de subsistencia, bueno, ya no tanto subsistencia, se desarrolla aquí. Recordemos que el 60-65% de la canasta básica familiar de los ecuatorianos viene de la pequeña agricultura. Las comunidades son fundamentales en este país. 60-65% de los bosques naturales son dueñas las comunidades, en especial en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, desde esa perspectiva, hemos desarrollado la agroforestería con una base social muy fuerte, pero además de eso, dentro del campo social, las comunidades originarias en Ecuador y aquellas también que después de la conquista incaica han desarrollado sus prácticas agrícolas, ya nos han mostrado que los sistemas agroforestales tradicionales son muy sostenibles en el tiempo. Pero años después, la universidad se hace eco también y dice, hey, aquí hay una posibilidad enorme de ampliar nuestra frontera de conocimientos. Entonces, la red agroforestal ya no solo es Ecuador,
y por algunas conexiones con el sur del país, con la Universidad de Nariño, hace más de una década nos invitaban a participar de los seminarios de agroforestería y ellos habían conformado la red de universidades de agroforestería de Colombia. Y nos invitaron ya, ahora somos parte. Vamos a desarrollar el 8º seminario internacional, donde de alguna manera lo que se hace es recoger qué ha pasado en los últimos años en investigación agroforestal. Y cuando yo hablo de investigación agroforestal, hay unos conceptos que es importante compartir. Es una investigación muy aplicada para tratar de resolver una parte de esos grandes problemas que los pequeños, medianos agricultores tienen, ¿no es cierto? Y en ese marco, en la zona de INTA, que queda al noroccidente de Ecuador, es una estribación de la cordillera occidental de los Andes, justo hace 25 años trabajábamos en un programa con CARE Internacional protegiendo lo que es la reserva Cotacachi-Cayapas, y la idea era dar alternativas a los agricultores en la zona de amortiguamiento. Pero nos dimos cuenta que los sistemas de producción agrícola, pecuario, no eran sostenibles, ¿sí? Que hacía falta algo, y ese algo era el componente arbóreo. Y es muy interesante porque logramos, a través de Cetropa, de una casa de semillas de Holanda, traer Alnus nepalensis, este aliso de Nepal. Hoy en día hay más de 1000 hectáreas. Los agricultores, sus sistemas los han hecho mucho más sostenibles en el tiempo. 25 años después, tenemos todos los datos del ciclo silvícola. Hemos estudiado los sistemas agroforestales 25 años. Hubieron programas de extensión, de FAO, etcétera, etcétera. Pero la universidad tomó la batuta, para decirlo de esta manera, tanto en investigación como en lo que se llama vinculación, que es un sinónimo de la extensión que hacíamos. Y los estudiantes, por ejemplo, hoy tenemos 25 temas ya desarrollados de investigación sobre sistemas agroforestales. A los que tú te refieres el año anterior con el premio Sacha, sí, con el reto Sacha obtuvimos el número 1 y el número 2. Justamente el número 1 era una combinación muy interesante de trabajar con especies melíferas, porque ahí hay muchos cultivos que necesitan de la polinización de las abejas. Y a veces el uso de pesticidas ha hecho que este insecto se aleje y la productividad agrícola disminuya. Bajar el uso de pesticidas, incrementar los polinizadores con especies forestales que son con flores melíferas, fue de hecho el proyecto que ganó el reto Sacha. El segundo son sistemas silvopastoriles sostenibles. Hemos hecho mucho trabajo en verificar esto como indicadores sociales, ambientales, ¿sí? Y económicos, por supuesto. La rentabilidad que tienen los sistemas silvopastoriles con ganado de engorde es muy interesante, incluso con ganado de leche. Porque ahí, en el tema de cambio climático, un factor fundamental que nosotros enfrentamos es la sombra. Esos cultivos, como ocurre en el país, son monocultivos de pastizales, son monocultivos. Colombia tiene mucho monocultivo de café y sucesivamente, cultivos de ciclo corto, incluso la mayoría son cultivos que se extienden por amplias zonas, pero sin un solo árbol. Entonces nos dimos cuenta que la sombra es un factor importante. Al incrementarse la temperatura, hay estrés calórico, ¿no es cierto? El ganado, las vacas, los bovinos, las vacas que tienen 13 partos, hay datos que llegan a tener la mitad, de 20 litros llegan a producir 10. Su capacidad productiva y reproductiva disminuye por el estrés calórico, tema número 1. Pero también cómo se producen en estas fincas ganaderas ya con criterios, vamos a decir, climáticamente inteligentes. Todo el estiércol del ganado, ¿sí?, se empezó a convertir en biogás para producir la propia energía. Entonces teníamos incorporar el árbol para la sombra, para bajar un poco el estrés calórico, mejorar la calidad del pasto. Tenemos estudios donde incluso ya dejó la gente de usar fertilizantes porque con la sombra, con la humedad, tú puedes manejar muchos nutrientes del suelo. Mejor pasto, mejor ganado, ¿sí? Con las heces, haciendo, incluso hay una red de personas que se dedican a hacer estos biodigestores en INTA para producir tu propia energía
Y no solamente estás disminuyendo el uso de energía fósil porque se bajan los fertilizantes como la urea, que es muy común usar acá, pero también estás quemando metano con el ganado, con una buena alimentación y usando las heces para evitar que estos se conviertan, ¿no es cierto?, o sumen a la gran cantidad de gases de efecto invernadero. Esa experiencia ha servido también para, en el ámbito de lo que es la red de universidades agroforestales de Colombia, compartirla como país. Y hemos sido gratamente recibidos ahí, formamos parte de esto, porque tenemos otros proyectos. Por ejemplo, hemos hecho mucho con café también. Acabamos de hacer un estudio de la sombra y la autosombra del café y es impresionante. En el Valle del Chota, una zona bastante árida, pero con riego, se está produciendo café aquí en Ecuador y a los 8 años, nosotros con una especie de Bachelia macracantha que hay en Loja también, hemos logrado 1.200 kilos de café por hectárea con sombra, frente a 500 kilos sin sombra. Y es interesante, a partir del 4.º año se recupera la inversión, cuando con los precios del café que hoy tienes, y con 500 kilos por hectárea, la inversión la vas a recuperar al año 13. Entonces, el tema del cambio climático lo manejamos de una manera integral, pero también tienen que ser climáticamente inteligentes. Entonces, estos temas, por ejemplo, con sistemas silvopastoriles en Cañar, hemos medido parámetros como temperatura máxima, temperatura mínima. Definitivamente nosotros hemos logrado con ganadería lechera mantener la humedad, es muy importante en los pastos, con los árboles. Y eso repercute en una mayor y mejor producción lechera. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, a mí me parece extraordinario. Conocía ya parte de lo que tú has comentado el día de hoy. Yo veo aquí un hilo conductor extraordinario, ¿no es cierto? Conocimiento ancestral, tenemos también academia y obviamente tenemos una problemática, ¿no es cierto? Que es la lucha contra el cambio climático, que ya es una realidad. A mí me gustaría que con el conocimiento de los tres podamos nosotros un poco dilucidar cómo está también el conocimiento, cómo está ese sentimiento que tienen tanto las comunidades ancestrales y que en este momento están sufriendo los efectos del cambio climático, pero también cómo está el estado de reconocer esta temática tan importante en los estudiantes, cómo ven ellos el futuro, toda vez que en el último informe del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático de Naciones Unidas nos indican que ya no estamos hablando de cambio climático, sino estamos verdaderamente hablando de una crisis climática. Frente a esto tenemos que absolutamente todos los actores responder propositivamente. Y también quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven la posibilidad de que estos proyectos sean replicables y escalables? Porque efectivamente estamos escuchando que son unas muy buenas iniciativas. Me gustaría comenzar contigo, Gustavo, para ver estas dos partes, ¿no es cierto? Desde la parte de las personas y desde la parte ya de los proyectos, cómo pueden replicarse y escalarse. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante la presentación de los colegas. Creo que el desarrollo de capacidades es totalmente necesario y es clave para poder enfrentar los efectos del cambio climático. La investigación, como bien lo han planteado también los compañeros, es un elemento esencial porque nosotros tenemos que separar dos temas. El tema de las medidas, que son medidas de mitigación y adaptación, que son muy específicas. Hablamos de agroforestería en la parte forestal, hablamos de mejores prácticas en la ganadería, en la agricultura, manejo de bosque, etcétera, que son muy específicas. Pero está el segundo tema, que es posiblemente más importante o igual de importante, que son las condiciones habilitantes. Y esas condiciones habilitantes que tienen que ir de la mano de las medidas de mitigación y adaptación son investigación, son capacitación, son extensión, son
lo que son instrumentos financieros aplicados para poder desarrollar esas medidas que hemos estado citando. Y por lo tanto, por ejemplo, si nosotros no monitoreamos, no vamos a determinar cuál es el impacto que se está causando, pero lo peor, no vamos a mejorar nuestras acciones, no vamos a hacer una mejora constante. Hablaba uno de los colegas de la red de parcelas permanentes. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica tenemos una red muy interesante que data casi de 70 años, en donde inclusive hace 40 años, en el caso de varias proyectos de manejo forestal sostenible, también se viene monitoreando. De hecho, algunos de ellos ya llevan una tercera cosecha. Y qué interesante cuando hablaba vos de hermandad, Juan Carlos, es que esa hermandad también del conocimiento se vea ya ejecutada. O sea, eso es muy, muy importante. Es cómo amarramos lo que nos indican en términos de lo que se ha avanzado en Ecuador con lo que se ha avanzado en Costa Rica y podamos hacer una gran red de conocimiento. Y eso es muy importante, porque la red de conocimiento implica también investigación, pero también, además de investigación, implica sistematización, y además de sistematización, implica una distribución y ponerla, que es muy importante, y es lo que fallamos muchas veces los técnicos, los académicos, los científicos, ponerla para que sea traducida, para que sea interpretada por los tomadores de decisión y por los ejecutores. Y eso sí es un elemento muy importante. Y aquí esos tomadores de decisión, esos ejecutores, fueron también jóvenes y son jóvenes en estos momentos y van a ser tomadores de decisión. Entonces, por eso es muy importante lo que usted indicaba, Juan Carlos, en el sentido de que esa capacitación, esa extensión, diríamos, desarrollo de capacidades desde el joven que está en la universidad, desde el técnico junior que está ejecutando, desde el técnico senior que está ejecutando, porque el entrenamiento y la actualización es permanente y tiene que ser permanente, es importante para poder enfrentar este cambio climático, estos efectos, para poder desarrollar adecuadamente estas medidas que requieren no solamente ejecutarlas, como decía, sino monitorearlas, investigar, y me gustó mucho la palabra, una investigación práctica. O sea, ¿para qué investigamos? O sea, ¿cuál es el objetivo de la investigación? No que la investigación se vea como un fin, sino como un medio. El fin es realmente poder aplicarla para resolver una problemática, para ser más eficientes. Entonces, es muy importante esta generación de conocimientos, pero también es más importante que esa generación de conocimientos esté, por decirlo así, disponible en un lenguaje que pueda ser bien entendido por los actores claves. Excelente, Gustavo, muchas gracias. Efectivamente, el protocolo de cómo podemos nosotros transmitir estas temáticas que parecen tan complejas, pero que al final pueden ser bien transmitidas, ahí le viene el reto, y obviamente es el reto de la universidad. Y Jofre nos comentaba que todo su trabajo lo están haciendo con los estudiantes. Entonces, Jofre, ¿qué deberíamos hacer para que estas investigaciones, todos estos elementos que ya nos comentó hace un momento, que son parte de la investigación, el día de mañana puedan escalarse, puedan replicarse a más de la red que usted ya nos comentó? ¿Cómo puede ver usted una vinculación con la red que Mario también nos ha indicado y con toda esa experticia que tienen en Costa Rica, por ejemplo, que es lo que ha indicado Gustavo? ¿Cómo ve usted esa parte, Jofre? Ok, bueno, comparto plenamente con el colega Gustavo lo que manifestaba de no vale mucho la investigación pura, hay que hacer investigación aplicada, y más aún en los países como nuestros, donde realmente los recursos económicos para investigar son realmente muy limitados, entonces hay que aprovecharlos de la mejor manera. Ahora, como universidad, tenemos los tres ejes fundamentales, ¿no? Que es la docencia, investigación y la vinculación con la colectividad. Como manifestaban antes, los jóvenes estudiantes se vinculan al proceso de investigación, y claro, ahí aún seguimos un poquito en un aspecto que todavía seguimos debiendo a la sociedad posiblemente,
que es en el momento de vincularnos realmente. O sea, cómo llegar con lo que se genera con investigación hacia la parte de donde se necesita, ¿no? Los jóvenes estudiantes, de hecho, yo creo que salen muy bien formados, tienen bien clara la situación, qué hacer, pero recordemos que aún como país, aunque teníamos los GATS, que posiblemente son los que yo creo que deben ser los que aplican lo que se genera en las universidades, hay un desconocimiento bastante fuerte y hay que ser críticos en esto, ¿no? A veces un municipio necesita información y no la busca en las universidades, sino que contrata un estudio que seguramente el consultor va a ir a la universidad a copiar el trabajo y entregar. Un poquito soy crítico en esto porque generalmente pasa, ¿no? Entonces, miren ahí lo que pasa, lo que nos hace falta, este vínculo universidad con municipios, con tomadores de decisiones, incluido el mismo Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica, actualmente llamado. Entonces yo creo que por ahí está la situación, es que los pocos recursos que existen para investigar, que de hecho son pocos en este país, ver cómo se aprovechan y cómo llegamos hacia los tomadores de decisiones que para mí siguen siendo los GATS municipales, los GATS parroquiales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay un aspecto muy importante como universidad que habría que tomar el reto de seguir viendo cómo esa información que se ha generado y que ya está disponible, por lo que lo sepan que existen y entonces se aprovechen los que tienen que aprovechar, por un lado, ¿no? Lo otro, cuando decían, bueno, qué fácil es replicar a veces, yo creo que es súper interesante la idea de a veces replicar, a veces tratar de vincularnos, pero siempre acordémonos de algo que es bastante interesante. ¿Qué es ese recurso? No es una queja esto, pero ese recurso económico que a veces nos hace falta, o que a veces no sabemos dónde canalizarlo, o cómo canalizarlo. Porque una cosa es tener recursos para investigar, y otra muy diferente es a veces cuando tienes que ejecutar actividades ya de implementar del proyecto. Entonces, ahí hay una brecha que lógicamente, miren, como país mismo, y al menos me hablo como Ecuador, como país mismo no tenemos una política de investigación del Ecuador, ¿no? Miren, ayer nomás que estaban firmando un acuerdo el gobierno con esto para llegar a la descarbonización del Ecuador. Es interesante la medida, pero la pregunta es, ¿realmente es ahí donde tienen que atacar o es abajo en la escuela? En las escuelas, en la primaria, secundaria y lógicamente en la universidad. Por ahí se tiene que ir trabajando, ¿no? Entonces posiblemente pues un evento donde se diga que no voy a utilizar los vasos desechables serán muy importantes. Y tal vez esos eventos que siempre se hacen, disculpen un poco en la capital, yo estoy al sur del país, al otro extremo, en donde básicamente la realidad es diferente. Entonces yo creo que miren, ejemplos como estos, que tal vez pueden ser muy importantes para mostrar algo políticamente, realmente no van a tener un impacto en donde queremos que tenga. Si no trabajamos justamente donde tenemos que trabajar, en las escuelas, en los colegios, con un eje transversal de educación ambiental. Y claro, las universidades, lógicamente, completarlo perfectamente esto, porque no digo que estamos perfectos en la universidad, hay cosas que ya están hechas y que las instituciones del Estado no utilizan lo que ya está hecho. Y mire, Juan Carlos, en eso hay que ratificarnos mucho. Hay muchísima información generada que es mejor de lo que cualquiera puede generar ahora, porque se ha hecho a través de años, porque recuerden, la universidad o cualquier instituto de investigaciones investiga bajo un patrón de investigación, bajo un diseño, que significa pues 5, 10 años posiblemente. Mira, la agroforestería, pues lo que hace Mario, estamos hablando de 20, 25 años atrás, y ahora recién, y la cosa que me acuerdo ahora, miren, es algo que vale la pena, ojalá esto, aprovechando el medio, nosotros como universidad hemos generado y podemos tener la información clave para saber cuáles especies son las adecuadas para hacer restauración en el Ecuador, o para hacer el famoso proyecto productivo de reforestación en el Ecuador. Se priorizaron 17 o 18 especies que básicamente no tienen mucho que ver con la situación de producción de madera siquiera, ¿no? Y cuando en las universidades ya está hecho eso.
Hay más de 90 especies probadas perfectamente para que se pueda trabajar, para proyectos de restauración y para proyectos de reforestación como tal. Ahí está. Pero la pregunta es, ¿en qué momento estamos buscando la manera para no sé si la universidad tiene que decir, oiga, mire, aquí está la información, o a lo mejor la gente que está buscando la información y que a veces por un centralismo, solamente una pequeña reunión, y dicen, estas son las especies priorizadas para hacer reforestación en el Ecuador. Y entonces le pregunta, ¿y cuál académico estuvo avalando eso? ¿Cuál científico estuvo avalando eso para que sea verdadera esa situación que se está pensando? Entonces, bien, esos elementos un poquito son para poner en el tapete, lógicamente, y responder un poquito a la segunda parte, ¿sí? ¿Cómo hacer esto? Y yo creo que no estoy siendo negativo, pero sí un poco una crítica totalmente constructiva que hay que cambiar en este país. Rescato la parte de la generación de una verdadera cultura forestal y dentro de esta cultura la necesidad de generar vinculación desde la academia con los otros actores. Y este tema de generar una cultura desde los niños, desde las escuelas, colegios, las universidades, pero también desde los tomadores de decisiones. Y allí Mario pues ha tenido un paso no solamente por la parte académica, sino también por la parte profesional, pero también por la parte gubernamental. Mario ha estado en algunas ocasiones asesorando a los tomadores de decisiones. Desde esa óptica, Mario, y tomando en cuenta que se requiere replicar buenas acciones, ¿cuál sería tu recomendación frente a este tema ahora que ya estamos cerrando esta maravillosa conversación con ustedes? Primero me quiero sumar un poco a esta iniciativa de Gustavo. Yo creo que una red de conocimiento, de gestión de conocimiento nos hace bien a todos. Y con conocimiento llego a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El arte de tomar decisiones. ¿Cómo en el mundo indígena andino se toman decisiones? Ustedes conocen de los amautas, ¿no es cierto? De los chamanes. Ellos con conocimiento, su sabiduría llega después de muchos años. El dios de la agricultura, ¿no es cierto? En la agricultura andina, muy interesante. ¿Por qué hay tanta diversidad de papas? Año 2011, yo estaba en Lima, en el Año Internacional de la Papa, 400 variedades de papa en Perú, impresionante. Unas de color morado, gris, de formas raras. Bueno, la pregunta era, y ahí había un tema ya de cambio climático. Oye, ¿por qué hay tanta diversidad? Bueno, la gente cuando iba a plantar papas le preguntaba al dios de la agricultura, ¿qué papa siembro? Mira, divide tu terreno en 4 partes, siembra esta papa A, B, C y D. La A es si el año es lluvioso, la B es si el año es seco, la C es si el año es más lluvioso que seco y la D es si el año es más seco que lluvioso. En una la iba a acertar. Pero ¿qué pasaba genéticamente? Había un cruce y de esas 4 nacían 5, 6, habían ya 6 variedades. Entonces, así se enfrentaba los temas del clima. Eso es conocimiento. Y yo creo que la academia poco a poco se empieza a despertar, ¿no? De que tiene que articularse el conocimiento que lo produces en el centro de investigación, en la universidad, con este conocimiento de las culturas que nosotros tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de réplica, de escalabilidad, hay que manejarlo, yo digo, con pinzas en países tan diversos. Mira, Ecuador no solo es diverso con su flora y su fauna, sino con su cultura. Pero hay algo interesante. Yo le llamo geodiverso. Suelos. En el mundo hay 11 órdenes del suelo, en el mundo. ¿Saben cuántos hay en Ecuador? Los 11, en un país de 270,000 y algo más de kilómetros cuadrados. En 2 kilómetros las condiciones físicas, químicas y biológicas de un suelo cambian. Entonces no hay cómo dar recetas. Yo no puedo dar una receta de agricultura, de ganadería, porque en 2 o 3 kilómetros las condiciones físico-químicas del suelo me cambian. Entonces, mira, este conocimiento tiene que poco a poco trascender las fronteras, salir de las aulas universitarias, pero también abrir un poco a las comunidades para que haya lo que llamamos nosotros un diálogo de saberes, ¿sí? Y creo que eso le haría bien a este país y a otros, entendiendo cada uno su contexto, sin irrumpir, sin cambiar patrones culturales, llámense de alimentación, llámense de vestimentas.
Mira la visión del bosque. Hicimos un estudio en Huaraz, en Perú, y aquí en Cascales, con la población Shuar. Una mujer de 60 años que nació en el bosque, vive en el bosque, a lo mejor muere en el bosque. Le preguntamos qué es un bosque y nos dio un concepto sistémico. O sea, el bosque era esa farmacia, ese lugar para cosechar alimentos, para obtener madera para la vivienda, muchas de las fibras naturales para su vestimenta. ¿Qué dice la política pública? Incluso solicitada por FAO el año 2011, les pidió a los países que definan un bosque. Que un bosque es una superficie de 1 hectárea que tiene que tener un árbol mínimo 5 metros de altura y 30% de cobertura de copa. Tú le preguntas eso a un indígena y te dice, oiga, y las lianas, los bejucos, los musgos no tienen 5 metros. No, los áparas en Ecuador, una nacionalidad indígena, tienen 230,000 hectáreas. Mira, ¿cómo puede un instrumento a veces de política pública que lleva un concepto querer que se respete esos instrumentos, sean, en este caso, por ejemplo, una norma secundaria, cuando el dueño del bosque tiene otra visión, otro concepto de bosque? Y creo que ahí, con el Ministerio de Ambiente, desde el año 90 hemos hecho algo importante. Se generó la Estrategia de Desarrollo Forestal Sustentable en el año 90 y tenía 2 objetivos muy claros. Objetivos económicos y objetivos ambientales. Toda esta experiencia de extensión forestal que la desarrollamos ya hace más de un cuarto de siglo, logramos incluir un objetivo social en la estrategia. Justo el día de hoy nos hemos pasado desde las 9 de la mañana debatiendo la nueva norma sobre manejo forestal sostenible en el Ecuador. Y a mí me da mucho agrado de ver la apertura que existe para canalizar parte del conocimiento tanto ancestral como aquel que menciona Joffre que las universidades están generando. El diámetro mínimo de corta ya no tiene que ser colocado en una norma porque lo copiamos de Costa Rica, así es. Hoy la propia Universidad de Loja te habla de los turnos biológicos de corta. ¿Qué es eso? El árbol, como todo ser vivo, pasa sus fases, ¿no es cierto?, de juvenil, de madurez y senil. En términos de cambio climático, si yo un árbol de 80 años, de 50 metros de la Amazonía, de 1 metro de diámetro, lo dejo que se descomponga, ¿qué estoy haciendo? Liberando el carbono a la atmósfera de todos esos 80 años que lo tuve ahí, cuando yo lo podría utilizar, hacer un mueble y atrapar el carbono. ¿No es cierto? Eso, ¿qué hace un productor en la Amazonía con la madera, con sus palmas? Usa sus viviendas para madera, construye. Y tú le dices, ¿por qué no haces una casa más perdurable? No, dice, no me interesa eso. Yo en 10, 15 años cambio esta vivienda y obtengo nuevos recursos del bosque. Entonces, creo que esos conceptos, esos elementos son muy importantes y poco a poco yo espero que la política pública da apertura también para que estas fuentes de conocimiento, tanto, vamos a decir, el científico, como se suele, aunque no comparto mucho de la universidad, como este conocimiento ancestral se incorporen y puedan enriquecer toda esta normativa que hoy en día está en plena discusión. Excelente, Mario. Qué buena conclusión para terminar este proceso. Ahora, como para cerrar todo lo que hemos conversado el día de hoy, creo que existen efectivamente muchos temas que sí pueden ser replicables. Lo primero que deberíamos aprender y replicar es la humildad. Y la humildad para poder entender y aprender de los ancestros. Eso es una primera lección que deberíamos tenerla todos y replicarla. La segunda, obviamente, ir hacia la academia. En la academia está represado muchísimo del conocimiento que se tiene y obviamente la academia ha sido la base para la transformación de la humanidad. Entonces tenemos que ir con los conocimientos y a través de aprender de los ancestros, más sumarle el conocimiento, poder llegar a ese estado
mental que sería ya esta sabiduría que también tú hablaste, Mario. No me queda nada más sino agradecerles realmente estas lecciones de vida a través de un tema tan actual como es el cambio climático. Lo que ustedes han compartido el día de hoy es realmente extraordinario. Esto es lo que buscamos en Sacha, tratar de recabar toda esta información en gente que, como ustedes, tienen a través de una experiencia y ponerla a disposición de quienes nos están siguiendo. Para mí ha sido un placer el poder estar esta noche con ustedes. Me congratulo de ser su amigo y además de haber podido compartir con ustedes esta noche de tanto conocimiento y sobre todo sabiduría de los tres. Buenas noches para todas, para todos y nos vemos en el próximo Tambo Sacha. No se olviden www.premiosacha.org. Buenas noches. Buenas noches. Estamos cerrando este nuevo Tambo Sacha, este tambo del conocimiento. Nos hemos acercado a la academia y hemos recibido mucha información. Hemos recibido también conocimiento y hemos también visto muchísima sabiduría en nuestros participantes del día de hoy. Les agradecemos por su atención. Buenas noches y hasta la próxima.